Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido a un estudio más entre semana. Desde hace mes y medio, más o menos. A veces soy malo en los tiempos, pero desde hace mes y medio nos dimos a la tarea de emprender nuestra carrera en conocer mejor al Teos, conocer mejor a Dios, para que nuestra vida pueda estar más arraigada en Él, para que nuestra vida cristiana también tenga sentido y para que Él sea el centro de nuestra vida cristiana. Y recuerda que para descubrir quién es Dios, durante estas semanas lo vamos a estar viendo a través de sus atributos. Primero, si te has dado cuenta, vamos a iniciar a través de los atributos incomunicables de Dios. Se le llaman atributos incomunicables porque son aquellos que solamente le pertenecen a Dios y hacen único a Dios. No están ni en las criaturas y no están ni en la creación. Solamente existen en la existencia de Dios. Vimos hace 8 días que nuestro Dios no cambia y el día de hoy vamos a ver un atributo que yo creo es de los menos conocidos para nosotros como cristianos, mis hermanos. Vamos a ver qué es la seidad de Dios. Yo sé que nuestra vida como creyentes gira alrededor de 3 atributos que para nosotros son los más comunes de Dios. Los omnis, la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Esos ovnis hacen que nosotros nada más conozcamos a Dios en esos 3 aspectos. Pero vimos las 9 particularidades de Dios y una particularidad que es quizás la menos predicada, la menos enseñada, es la aceidad de Dios. Así que si tú nunca has escuchado la aceidad de Dios, hoy va a ser un día en donde vas a aprender cómo Dios realmente es único, cómo Dios es majestuoso, mis hermanos. ¿Qué es la aceidad de Dios? La aceidad de Dios es un atributo, es una perfección que solamente existe en Dios y que nos enseña que Dios es autosuficiente. Él es un ser independiente de todo. Él no depende de absolutamente nada y tiene existencia en sí mismo. ¿Por qué tiene existencia en sí mismo? Porque Él posee en Él todo. Y si Él posee en Él todo, Él no depende de nada. Él no depende ni de las criaturas, ni de la creación, ni del mundo celestial. Él depende de sí mismo. Pero también en su aceidad nos enseña que todo depende de Él. Que si algo existe es porque surgió de Él y Él es el Rey, amo y Señor de todas las cosas. La aceidad, mis hermanos, nos va a enseñar a nosotros que toda la creación depende de un creador que la creó y que la sostiene y la preserva hasta el día de hoy. Pero vamos a ver cómo la Escritura nos habla de la aceidad de Dios, así que te pido que vayas a tu Biblia en Salmos, capítulo número 50, y vamos a meditar, vamos a leer ahorita del versículo 9 al versículo número 13. Dice así: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío, mira esto, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. En este verso, Dios, mis hermanos, se declara autosuficiente. Él no necesita alabanza, Él no necesita sacrificios, Él no necesita a nadie que lo alimente. Él es autosuficiente. Y es más, Él es dueño de todas las cosas. Hagámonos 3 preguntas. ¿Qué necesita Dios para ser bueno? ¿Cómo Dios aprendió a ser bueno? ¿Quién le dio alguna lección? ¿Quién le pudo dar un consejo? Dios es bueno porque en Él mismo hay toda la bondad. ¿Qué necesita Dios para amar? ¿Quién le enseñó a amar a Dios? ¿De dónde nace el amor de Dios? ¿De dónde proviene ese amor? Ese amor nació de Él mismo y brotó de Él mismo
desde el inicio de la creación. Pero pensemos también, ¿qué necesita Dios para bendecirme a mí? Tal vez Dios necesita que yo me porte bien para bendecirme. Tal vez Dios necesita muchas ofrendas que yo le ofrezca delante de Él para bendecirme. Tal vez Dios necesita que yo camine 100 kilómetros para bendecirme o me vaya de rodillas, quién sabe a dónde para bendecirme. ¿Qué Él necesita que yo haga para Él poder bendecirme a mí? Él no necesita de mí nada. Él puede bendecirme porque Él tiene todo. Mira, Dios se lo decía a Job, ahí en Job, capítulo número 41, está atrás del libro de los Salmos. Job, capítulo 41. Aquí estamos. Versículo número 11. Él le decía, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo de los cielos o del cielo? Es mío. ¿Quién me da a mí para que yo pueda dar? Así una pregunta a Dios. ¿Tú me vas a dar a mí para que yo te pueda dar? Ok, todo es mío. Todo lo que hay debajo de mí, todo lo que hay en los cielos es mío. Yo no necesito nada de ti. Dios, en su autosuficiencia, hoy nos enseñará cómo realmente Él, siendo un ser libre e independiente, por pura gracia y por puro amor, ha decidido venir a nuestras vidas. Pero hagámonos una pregunta. Siempre es bueno, mis hermanos, hacernos preguntas que nos lleven a reflexionar. Y es más, cuando tú leas los textos, haz preguntas hacia los textos y verás que tú vas a aprender muchísimo más. Pero preguntémonos lo siguiente. En mi relación, en la relación que yo tengo con Dios, mutua, ¿verdad? ¿Qué Él necesita de mí y qué yo necesito de Él? Preguntémonos esto. En esta relación, ¿qué Él necesita de mí y qué yo necesito de Él? Bueno, la Biblia me dice que Él tiene todo. De modo que Él no necesita nada. Sí, Dios me pide mi corazón, pero me lo pide porque es suyo. Dios me pide mi amor, pero me lo pide porque es suyo, porque Él lo produjo en mí. Y Él lo produjo exactamente en mí para Él. Él no necesita nada y lo que Él produjo es para sí mismo. Él es dueño de todo. La Biblia me enseña que yo, como criatura y como hijo, sí tengo necesidad de Él. Mi vida depende completamente de Él. Es más, Él por su pura gracia me creó, me dio vida, depositó en mí amor, depositó en mí su espíritu, para que de esa forma es como un pescador lanzó su espíritu, lanzó su amor, y lo único que hace es voltear el hilo para que con ese amor y con ese espíritu yo pueda ir a Él. Así de grande es la misericordia de Dios, pero de un Dios autosuficiente. Mi vida es muy dependiente, mi hermano. Mi vida depende de mis órganos. Mi vida depende del oxígeno. Si no existiera el oxígeno, yo no podría existir. Mi vida depende muchas veces de mi sustento, de mi preservación. Mi vida depende de muchas cosas. Pero eso dice la Biblia, que la vida del hombre es como la neblina, que en la mañana es y en la tarde ya no es. O como la hierba o la flor del campo, que primero florece y después se marchita. Pero Dios no depende de nada para tener vida. Él tiene vida en sí mismo. Mira cómo lo decía en el Evangelio Jesús mismo en Juan, capítulo número 5, verso número 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, la existencia de Dios nunca estará en deterioro. La existencia de Dios nunca dependerá de nada. Él tiene vida en sí mismo. Todo lo que necesita para tener vida está en Él. Y dice también al Hijo, porque el Hijo es de la misma clase que Él. El Hijo también es Dios en la segunda persona de la Trinidad. También al Hijo le ha dado tener vida en sí mismo. Y si ahí agregaríamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nunca dejará de ser porque tiene vida en sí mismo. Eso es aceidad. El poder de autoexistir y el poder de ser independiente de todas las cosas. Pero ahora,
¿Qué también nos enseña la aceidad? La aceidad, mis hermanos, nos enseña que Dios tiene el poder de regirse Él mismo. Dios sabe cómo gobernar su carácter, Dios sabe cómo gobernar su voluntad, Dios sabe cómo gobernar sus planes, Dios sabe cómo gobernar sus propios deseos. Y también Él depende solamente de Él. Voy a poner algo aquí. Nuestro Dios no es un Dios domesticado. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo digo que Dios no es domesticado o domesticable, quiere decir que yo no puedo hacer que Dios sea como yo quiero que sea, o yo no voy a darle un pago para que Él sea de alguna forma que a mí me conviene que sea. No, Dios no es domesticado. Dios es un ser que ha decidido ser cuando decidió ser, y Él nunca cambiará, y Él mismo va a decidir cómo es, cómo ejerce su voluntad y cómo ejerce su carácter. ¿Qué hace con sus planes? ¿Qué hace conmigo? Yo como criatura soy sumamente incapaz de ponerme a la par de Dios para decirle qué hacer en mi vida. Yo no puedo ponerme a la par de Dios para decirle cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con qué tiempo lo tiene que hacer. No, yo no. Imagínate que una hormiga le da una patada a un elefante. Y el elefante le dice, espérate, hormiga, sí. No, es tan insignificante esa hormiga que ni siquiera genera nada en ese elefante. Bueno, yo soy 1,000,000,000 de veces más pequeño que esa hormiga, y Dios es infinitas veces más grande que ese elefante. No puede la hormiga domesticar al elefante. Así es Dios. En su aceidad, Él se rige a sí mismo, Él se sostiene a sí mismo, y Él sabe lo que hace por sí mismo. Mira cómo lo dice en Romanos, capítulo número 11, para adelante. Romanos 11, vamos para allá. Versículo del 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dios dice que nadie, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él en su autosuficiencia, en su independencia, Él sabe qué hacer con todo. Y sí, a veces sus pensamientos son inescrutables para nosotros. Imagínate tener de frente a un Dios tan infinito, con una mente tan finita. Pero muchos pensarían, mis hermanos, bueno, si Dios es autosuficiente, si Dios es un ser independiente y libre, y yo no lo puedo domesticar porque yo no le puedo decir qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo, o agarrar y hacer un berrinche, entonces ¿yo para qué oro? Porque nos agrada que Dios haga lo que nosotros decimos. Tenemos un ídolo dentro de nuestro corazón que somos nosotros mismos, que es el principal ídolo que debemos de quitar de nosotros, que el ídolo que es nosotros mismos, dice, Dios me tiene que obedecer, Dios tiene que hacer lo que yo le digo, Dios tiene que hacer lo que yo le digo para que Él me demuestre que me ama. Ese es mi ídolo, que muchas veces hay que doblegar, ¿verdad? Y si Dios no es domesticable, entonces ¿yo para qué oro? Bueno, nosotros oramos porque conocemos que cuando nosotros oramos, nuestras oraciones suben al altar de Dios. Oro por mis necesidades, oro por mis deseos, oro por mis sueños, oro por mis problemas. Pero esas oraciones suben y son depositadas en el altar de Dios. Dios las escucha, Dios las toma y Él las administra. Él sabe qué hacer con ellas. Y Él ejercerá siempre su voluntad en ellas. ¿Por qué? Porque Él, como un ser libre en su voluntad y autosuficiente, va a decidir qué toma de cada una de esas oraciones, y en su sabiduría va a proclamar sus planes con cada uno de ellos. Yo solamente me voy a someter a la voluntad de un Dios libre,
autosuficiente y soberano. Y yo sé que su voluntad es perfecta. Dios es un ser libre y autosuficiente. A Él nadie le da poder. A Él nadie le da un consejo. A Él nadie le dice qué hacer. Pero ahora, en su autosuficiencia, Dios, ¿qué necesita para hacer algo? Dios, ¿qué necesita para hacer algo en mi vida, para hacer algo en tu vida? Si eres un ser libre, independiente y autosuficiente. Bueno, lo primero que Él, como un ser autosuficiente, necesita para hacer algo es desearlo. Desearlo. Porque Dios hace lo que Él desea en su voluntad. Mira, Salmos 135, verso número 6. Salmo, o Salmos, libro de Salmos, ¿verdad? 135, verso número 6. De aquí a las 9 llegamos al Salmo 135. Verso 6, listo, dice, todo lo que el Señor quiere, todo lo que el Señor quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Otra vez, todo lo que el Señor quiere, lo hace. Él es un ser autosuficiente que para hacer algo, Él solamente necesita desearlo. Dios en su aceidad me va a enseñar a mí que mi vida y mi existencia no solamente se trata de lo que yo quiero o de lo que yo deseo. Porque muchas veces mis planes están muy por debajo de la eternidad. Muchas veces mis planes, de hecho, no apuntan a la eternidad. Él en su aceidad, cuando yo le conozca, cuando Él me tome, me va a enseñar que Él para hacer algo, lo único que necesita es desearlo para mi vida. Y que eso que Él desea para mí vendrá a existencia o vendrá a una realidad. Es una garantía. Entonces mi vida no se trata de solamente lo que yo quiero o deseo. Él en su aceidad me enseña que mi vida se trata de todo lo que Él quiere y de todo lo que Él desea para mí. Ahora, ¿yo cómo puedo saber que todo lo que Él desea para mí y todo lo que Él quiere es mejor que lo mío? Bueno, primero porque Él tiene mejores pensamientos que yo. Él tiene mejores deseos que yo. Él estuvo en el futuro, aún estando en el presente. Yo desconozco muchas cosas, pero Él ya estuvo en el futuro, pero está en mi presente. Y aparte de todo eso, Él tiene deseos perfectos para mi vida. Mira Jeremías, por ejemplo, Jeremías capítulo número 29, verso número 11. Jeremías 29, verso número 11. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos podríamos traducirlo también en deseos, deseos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si yo espero en Dios y espero en su aceidad, yo sé que Él, como un ser autosuficiente, va a hacer siempre en mi vida conforme a todos sus deseos. Y todos sus deseos son agradables y son perfectos para mí. Entonces Dios en su autosuficiencia, mis hermanos, ¿qué necesita para poder hacer las cosas? Punto número 1, desear las cosas. Punto número 2, ¿qué más necesita? Ejercer su poder. Yo te ponía un ejemplo. Dios necesita, ¿cuántas oraciones necesita Dios para hacer algo? ¿Cuántas oraciones Dios necesita para hacer algo? 100, 200, 1000 oraciones. ¿Cuántos kilómetros hay que caminar para que Dios pueda hacer algo? Simplemente, mis hermanos, Dios necesita ejercer su poder para hacer algo. Nada más. Él no necesita sacrificios, Él no necesita ofrendas, Él no necesita holocaustos, Él no necesita mis obras para poder hacer algo. Él necesita su poder.
para poder hacer algo. Mira Romanos, capítulo 4, verso 17. Romanos, capítulo número 4, verso número 17. Amén. Muy bien. Ya estamos aquí. Dice Dios en su palabra. Es que mi Biblia está en los versículos entre líneas, entonces me cuesta un poquito más de trabajo. Dice, verso 17 de Romanos 4, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios dice aquí en el verso 17 que le dice a Abraham que él le ha puesto como padre de muchas gentes delante de Dios. Abraham le creyó. ¿Por qué le creyó? Porque Dios es el que llama a la vida y él llama a las cosas que no son como si fuesen. Él nada más necesita ejercer su poder para que las cosas vengan a existencia. Ese término del poder de Dios, nosotros lo vamos a ver cuando veamos la omnipotencia de Dios. Hay un término para la omnipotencia de Dios que se llama vará. El vará de Dios es precisamente hacer que las cosas vengan a existencia aun cuando antes no existían. O hacer que las cosas pasen aun cuando antes no había nada. Dios no necesitó que antes hubiera agua para hacer un mar. No, Dios no necesitó anticipadamente algo para hacer otra cosa. De Él nació todo. Ese es el término vará. Y es lo que nos está enseñando Pablo a través de Abraham. Abraham, ¿por qué le cree a Dios? Le dice, te voy a hacer padre de mucha gente. Yo creo que tú vas a hacerme padre de muchos porque tú eres capaz de hacer lo que tú dices. Simplemente con tu poder. Y es más, yo pude ofrecer a mi hijo Isaac porque yo sabía que si yo lo ofrecía, tú también eres un Dios que puede traer a vida, le puede dar vida a los muertos. Tú llamas a las cosas que no son como si fuesen. Dios, mis hermanos, no necesita materiales. Dios no necesita recursos. Dios no necesita que le ayudemos en algo. Dios no necesita que primero nosotros demos un paso para Él dar todos los demás pasos. No, Dios no necesita mis pasos. Dios no necesita mis recursos. Dios no necesita lo que yo tengo para hacer algo. Él puede hacer todo lo que Él quiera porque Él tiene el poder de hacerlo. Por eso es un Dios de milagros. Por su poder y por su vará. También por su vara, ¿verdad? Que a veces nos da con ella, pero por el vará de Dios creemos que Dios es un Dios de milagros. Mira, hay un pasaje, no voy a predicar ahorita porque hoy es estudio, pero la próxima vez que predique posiblemente, y si Dios me lo permite, predicaremos que Dios es un Dios de milagros. Quiero que tú veas el vará, el poder creador para llamar a la existencia las cosas, aun cuando en las cosas no existan. Con un solo milagro lo vamos a demostrar. Juan, capítulo número 6. Juan, capítulo número 6. Amén. Vamos a leer del verso 1 al verso 13. Posiblemente este sea nuestro pasaje central cuando prediquemos que Dios es un Dios de milagros y que Él, como un ser autosuficiente, no necesita que le den para hacer un milagro y Él no necesita nada para ejercer su poder. Mira, Juan 6, del 1 al 13, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios. Un denario era la paga de un jornalero.
en aproximadamente en un periodo de un mes o un año, según tuviera su patrón. Imagínate, 200 denarios, el trabajo de 200 jornaleros en aproximadamente un mes no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Se necesitaban muchos recursos. Uno de sus discípulos, que es Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Andrés siempre vas a ver en el Evangelio que le trae discípulos a Jesús o le trae lo que necesita Jesús. Él le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? No alcanza. Entonces Jesús le dijo: haz recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Él es un buen administrador. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron de los que a los que habían comido. Dios es autosuficiente en su poder. No sé si alguna vez tú te has imaginado cómo fue este milagro. Supongamos, vamos a agarrar esto, supongamos que aquí adentro hay 5 peces. 5 peces, 5 panes y 2 peces. Y él le dice: pasen ustedes, muchachos, entre toda esta multitud y repartan 5 panes y 2 peces. Él no creó miles de peces y miles de panes para esa multitud. No llegó el camión de la panadería La Espiga y órale, ahí los manda Jesús. Él multiplicó, porque él no multiplicó. Lo que hizo en su poder creador es hacer que de esos panes, imagínate esta escena, cada que pasaba alguien y tomaba un pedazo, el pan ahí estaba. Y venía alguien y tomaba otro pedazo y el pan ahí seguía. El pan nunca se agotó. Igual con los 2 pececillos. Y dice la Escritura: y agarraban cuanto querían. Esa es la autosuficiencia de Dios. Él puede hacer todo lo que Él quiera, milagrosamente. Ese es el vará de Dios. Dios solamente necesita su poder para ejercer un milagro en mi vida, para ejercer su poder en mi vida. Dios no necesitó ahí, por eso le dice a Felipe: ¿qué vamos a hacer con estos muchachos, verdad? Pero dice que eso lo hizo para tentarle, para ver qué mente tenía Felipe. Y Felipe tenía su mente en: se necesitan muchas cosas, Señor. Se necesita mucho dinero realmente para atender a esta multitud. Es como yo necesito muchos recursos, Dios, para vivir. Tú conoces mis necesidades. Y Dios dice: no, tú no sabes lo que tú realmente necesitas. Y tú no sabes nada más que realmente necesitas. Tú no sabes realmente lo que yo puedo hacer. Porque si tú supieras lo que yo puedo hacer, tú no estarías preocupado. Tú no tuvieras miedo. Es que, Señor, no tengo. ¿De dónde voy a sacar? Yo tengo aceidad. Eso déjamelo a mí. Yo soy autosuficiente y de mí sale todo. Y dice la Escritura que al final recogieron 12 canastas, 12 cestas de pedazos. Así es nuestro Dios, autosuficiente y que de Él emana todo. ¿Qué necesita Dios para hacer las cosas? Ejercer su poder. ¿Cuántos de nosotros queremos que este Dios con aceidad, que Él tiene todo en Él, venga todo a nuestra vida? No, yo no necesito darle. Después hablaremos de las ofrendas, porque seguramente por aquí habla uno que es medio codo, dicen: ya ves, Dios no necesita que le demos, ¿no? Dios no necesita nuestro dinero. Hablaremos de las ofrendas y por qué nosotros ofrendamos a Dios como un símbolo de gratitud, de reverencia y de obediencia y honra. Sí, no porque Dios no necesite nada. Pero después, ese será otro tema, para que a los que nos duele un poquito el codo, nos deje de doler el codo en ese aspecto. Pero no estamos hablando de eso ahorita. Entonces, ¿Dios qué necesita? Necesita, primero, desear las cosas. Segundo, Él necesita ejercer su poder. Y tercero, Dios necesita decretarlo, formarlo solamente a partir de su palabra.
Es todo lo que él necesita. Hablar. Nosotros creemos, una de las doctrinas de la creación es creacionismo por fiat. ¿Qué es eso? Creacionismo por fiat es creacionismo por decreto. Dios solamente habló y existió. Punto. ¿Cuánto tiempo pasó para que Dios dijo, haya lumbreras en los cielos? ¿Cuánto tiempo pasó? Esto pasó. No sé cuántos segundos. 1, 2, 3, tal vez 4, no sé cuántos tiempos, pero en el momento en que simplemente Él lo dijo, así fue. Entonces, ¿qué necesita Dios para hacer las cosas? Hablarlas, decretarlas. No que yo las decrete, sino de que Él las decrete para que vengan a existencia. Mira lo que dice en Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo número 1. Hebreos capítulo número 1. Verso número 3 dice, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios sustenta todas las cosas por sus decretos, por la palabra de su poder. Dios dio su palabra y puede sustentar nuestra vida a través de su palabra. Dios sigue dando su palabra, Él sigue decretando hacia la creación y lo que dice su palabra, eso pasa en la creación. Y en el momento en que diga hasta aquí será. Entonces, Dios decretó, fíjate muy bien, Dios, para que tú y yo viniéramos a existencia, Él tuvo que decretar nuestra vida. Para que nosotros pudiésemos conocerle, Él tuvo que decretarlo. Su palabra tuvo que venir a nosotros y su palabra nos dio vida. Él es tan autosuficiente para hacer las cosas que solamente son, que nada más son sus deseos, solamente es su poder y solamente es su palabra lo que Él necesita para hacer todo. Ahora volvamos un poquito al tema de nuestras oraciones. Entonces, ¿yo por qué oro? Yo oro precisamente para que cuando yo presente mis oraciones, Él escuche mis oraciones y Él, conforme a su poder, Él dé la orden de respuesta hacia mis oraciones. A mí me agrada, no solamente porque me agrada, sino lo puedo ver mejor en el libro de Daniel. Hoy estamos yendo más a la escritura, quizás que otros días. Daniel capítulo número 9, verso del 20 al 23. Mira esto, imagínate que tú eres Daniel y que tú eres el que está orando y que allá arriba, por decir que está allá arriba porque está aquí, está en mi corazón, sino que el Señor está escuchando mi oración. Y yo me preguntaría, ok, cuando yo oro, ¿qué pasa en los cielos? ¿Qué pasa en los cielos? ¿Cómo surge la respuesta de Dios en los cielos? Este pasaje me va a ayudar a imaginar, a ilustrarme. Mira, dice así, Daniel 9, del 20 al 23, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Imagínate eso de una forma ilustrada en tu vida. Yo necesito hacer una larga oración repetidas veces para que Dios me escuche. Dios dice, no, mira, Dios manda a su ángel con Daniel y el ángel Gabriel le dice a Daniel, desde el principio de tus ruegos, no cuando tú terminaste y dijiste en el nombre de Jesús, amén, sino que antes tu Dios ya conocía la necesidad y tu Dios ya tenía todo planeado y tu Dios ordenó todas las cosas. Y Él dio la orden, es decir, Él dio el decreto.
Él dio su palabra, Él ya tomó una decisión. Y yo, Gabriel, solamente vengo a ti para enseñártela. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué necesita Dios? ¿Qué necesito yo para que Dios me escuche? Yo necesito hablar con Él. Porque Él, no solamente porque Él necesita que yo hable para escucharme, Él es omnisciente, Él conoce hasta mis pensamientos. Es más, Él conoce, aunque no tenga pensamientos, las intenciones de mi corazón. Pero yo le digo a Él, elevo mi voz para que Él, en una respuesta en su soberanía y en su autosuficiencia, Él dé la orden de qué hacer conmigo. Eso es la seidad de Dios, mis hermanos. La autosuficiencia, la libertad y la independencia de Dios para hacer todo. Entonces repasemos, ¿qué necesita Dios para poder hacer algo? Necesita desearlo, ejercer su poder y después de ejercer su poder, Él necesita decretarlo. Él necesita declararlo, dar su palabra para que eso suceda. Pero ahora, ya vimos a Dios desde un plano como un ser autosuficiente, independiente, que no necesita nada y que todo está en sí mismo. Pero ahora, ¿cómo nos narra el Evangelio? Porque eso es importante. ¿Qué más nos narra el Evangelio de la aceidad de Dios? Bueno, hay un Evangelio que creo que siempre he exaltado mucho, que es el Evangelio de Juan. Y en Juan 1, Juan capítulo número 1, nos va a dar luz de una manera más clara de la aceidad de Dios. Juan 1, no nos vamos a leer del verso 1 al verso número 5. Amén. Mira esto, imagínate a Dios en una eternidad así. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En este pequeño texto, lo que el apóstol Juan me está enseñando a mí es la aceidad de Dios. Primero, lo que Juan nos va a enseñar en este texto es que Dios tiene en su aceidad autoexistencia y preexistencia. Ahí quiero detenerme por las personas que a lo mejor van empezando y que no entienden, ¿no? Muchas cuestiones. Yo de niño siempre me hice una pregunta. ¿Cuándo nació Dios? Yo tengo una fecha de nacimiento. ¿Cuándo nació Dios? ¿Y de dónde salió Dios? Yo creo que todo niño, espero que todavía tengan esa imaginación para hacerse esas preguntas, o si no, no solamente todo un niño, sino todo teísta, toda persona que cree en Dios, y todo ateísta, toda persona que dice que no cree en Dios, se ha hecho esa pregunta. Bueno, la aceidad le da una respuesta a esa pregunta. Y esa frase, en el principio era el verbo, nos habla que Dios preexistió antes que todas las cosas en su aceidad. Él ya existía antes que todo. Y también nos enseña su autoexistencia. Él no nació de la creación. A Dios nadie se lo imaginó. Dios no nació de una estrella, Dios no nació de un planeta. No, Dios no tuvo un creador, sino Él tuvo autoexistencia antes que todo, porque Él es autosuficiente para preexistir y para existir. Yo sí soy una criatura. Y como criatura necesité un creador y necesité que alguien me diera vida para venir a existencia. Yo no tuve autoexistencia. No, yo no pude decir, yo quiero ser y fui. No. Y es más, la Biblia me enseña que yo tengo mucha dependencia desde que nazco. Yo no nací solo, alguien ayudó, asistió a mi mamá y yo pude nacer. Mi vida sí necesita asistencia, mi vida sí tiene dependencia. Dios no. Dios no es una criatura, Dios es un creador, Él es el creador. Él no nació de la creación nació de Él. Y es más,
A Él nadie le dio vida. Él le dio vida a todo. Él antecede a todo, preexiste a todo y autoexistió en todo. Eso, mi hermano, es aseidad, autosuficiencia. Mira lo maravilloso que nos enseña Juan en una sola frase. En el principio era el verbo. Pero después, Juan usa otra frase. Y el verbo era con Dios. Eso nos enseña como segundo punto que Dios estaba en unidad y estaba completo desde antes que todo. Dios, mis hermanos, antes de que existiera la creación y el mundo celestial, no estaba solo. Habitaba y se sostenía Él mismo en una perfecta manifestación de tres personas, como Dios Padre y como el Verbo, que es el Hijo. Nos está diciendo aquí, ya preexistía con Dios, y después la Biblia nos dirá también que en una eternidad pasada también el Espíritu Santo ya existía. Dios, antes que todo, Él existía solamente en tres personas, pero Él en esa unidad ya estaba completo. Muchos ateístas, irónicamente o en son de burla, dicen, tal vez Dios estaba solo y como se sintió mal de estar solo, creó las cosas. No, Dios era perfecto estando solo. Dios no necesitó crear algo para dejar de estar solo. Es más, Dios no necesitó crear la creación para tener gloria. Él ya tenía gloria. Dios no creó a sus criaturas para conocer el amor. Él ya tenía el amor y Él era sumamente pleno y sumamente satisfecho antes que todo. ¿Quieres ver cómo? Vamos a preguntarle a Jesús. Juan, capítulo número 17. Juan, capítulo número 17. Muy bien. Él dice así, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios ya antes tenía toda la gloria, antes de toda la creación. Y después le dice, aparte de la gloria, tú me has amado antes de la fundación del mundo. Dios ya estaba completo. Dios ya tenía toda la gloria. Él ya era tan bueno, Él ya era tan justo, antes que todo. Autoexistencia es que Él mismo se sostiene. Ahora, tampoco podemos pensar, tal vez, Dios no se sentía solo, tal vez estaba aburrido y hizo la creación. No, tampoco. Porque Dios no es un Dios ocioso, es un Dios de propósitos. Él ya estaba completo, tenía toda la majestad, tenía toda la gloria. Y Él decidió, mira bien esto, Él decidió llamar a existencia toda la creación para imprimir, para plasmar su gloria sobre la creación y sobre sus criaturas. De modo que el propósito de sus criaturas y de su creación es revelar la gloria y la majestad de Él. Ese es el propósito. Entonces, mi vida tiene sentido, mi hermano. Dios me llamó a existencia porque Él existió antes y cuando decretó que existiera yo, Él decidió compartir conmigo su gloria y su majestad. Mira, Isaías 43. Vamos para acá. Isaías 43. Ahorita te digo qué verso. Verso 7. Dice así, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Punto. Él tiene aseidad, Él estaba completo antes, tenía toda la gloria, tenía todo el amor, tenía toda la unidad, estaba sumamente feliz, pero Él decide crear todo, no porque Él dependiera de la creación, sino porque decide plasmar esa gloria y esa majestad en su creación. Ahora, ¿qué más nos dice aquí Juan? Creo que lo cerré. ¿Qué más nos dice Juan? El verso número 3 nos dice esto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Su aseidad me enseña a mí, a través de su revelación, que toda la creación depende del Creador. La creación no tiene autosuficiencia, no funciona por sí misma.
La creación funciona porque detrás de ella hay un creador que hace que funcione. Y también la creación me enseña que hay un creador que la está preservándola en todo. Eso es aceidad. Él sostiene la creación, preserva la creación y gobierna la creación. De Dios depende todo y Él sostiene todo. Nosotros entendemos que Dios no creó la creación y la soltó y al día de hoy está viendo qué está pasando en su creación. Ausente, distante y solamente viendo, observando. Mira, no. Dios hizo la creación, ordenó la creación y está sosteniendo y preservando y haciendo sus planes sobre ella, porque Él es autosuficiente. Nuestro creador, como creador, tiene dos cosas en su aceidad. Primero, en su aceidad, en su autosuficiencia, Él conoce a toda su creación y conoce a todas sus criaturas. A todas. Yo no le puedo contar de mi esposa, cómo es mi esposa, no le puedo contar cómo eres tú. Él te conoce. Pero como segundo atributo, como creador, teniendo aceidad, Él sabe qué hacer con su creación y con sus criaturas. Mira, Dios no está aprendiendo con nosotros y Dios no está en desarrollo. Dios no está pensando en los cielos. Ay, a ver, ¿cómo le hago con Aldo? Híjole, es que le pongo aquí esto y no agarra la onda, lo pongo aquí y no, a ver, ¿qué hago con Aldo? ¿Cómo le voy a hacer con este? Me salió más canijo de lo que pensé que fuera. No, Dios no está aprendiendo qué hacer conmigo. Él como creador autosuficiente sabe qué hacer conmigo. Él no está aprendiendo a amarme. Él no está aprendiendo a dirigir mi vida. Él como creador conoce a sus criaturas y sabe qué hacer con sus criaturas y tiene todo de Él mismo para sus criaturas. Cuando nosotros decimos que Dios no está en desarrollo, que es también lo que nosotros decimos, que Dios no está aprendiendo a ser Dios, mi hermano. No, Dios no dice, híjole, como que esta planeta Tierra, los habitantes de ahí, mis criaturas, salieron bien canijos más de lo que yo pensé. ¿Ahora qué hago? No, Dios no está aprendiendo a ser Dios. Él ya está completo. Él es perfecto en todo. Él es perfecto en su sabiduría. Él es perfecto en su poder creador, en conocer a sus criaturas y saber qué hacer con sus criaturas. Él tiene aceidad. Él es autosuficiente. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el cuarto atributo de su aceidad que nos enseña Juan, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Su autosuficiencia y su independencia de Dios me enseña a mí lo siguiente. Dios es vida, Él tiene vida y Él le da vida a todas las cosas. Otra vez, Dios es vida, Él tiene vida y Él le da vida a todas las cosas en su aceidad, en su autosuficiencia. Si Dios no existiera, nada de esto existiera. Yo existo porque Dios existe. Yo tengo vida porque el que tiene la vida me dio vida a mí. Y todo esto es sostenible y todo esto se sostiene porque hay un Dios que lo está sosteniendo. Había un teólogo, porque no hay, vivió en el año 1100, si todavía existiera, pues no sé qué pensar de él, pero había un teólogo que se llamaba Anselmo en el año 1100 y él escribió lo siguiente. Yo quiero ponerlo en la pantalla para que no se me vaya nada de esto. Él dice lo siguiente: Dios tiene de sí mismo todo lo que quiere. Dios tiene de sí mismo todo lo que quiere, mientras que todas las cosas no tienen nada de sí mismas. De modo que todas las cosas no tendrían nada de sí si no tienen al que tiene todo. Otra vez, de modo que todas las cosas no tendrían nada de sí si no tienen al que tiene todo. Eso significa
que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, mis hermanos, viendo la aceidad de Dios, la autosuficiencia en su poder, la autosuficiencia a través de su creación y como un ser libre e independiente, quiero que veamos lo siguiente, mis hermanos. Ya te puedes dar cuenta cómo nosotros necesitamos a Dios. A veces nosotros no logramos apreciar tanto nuestra dependencia de Él. Pero así como te puse el ejemplo, que nosotros somos como una hormiguita y Él es un gran elefante, realmente esa hormiguita que soy yo no podría vivir, no podía existir en la creación sin ese gran Señor. Pero también yo me doy cuenta de algo, o no sé si tú te has dado cuenta en estas semanas. Tengo muchas cosas que conocer de Dios. A veces salir de esos ovnis y decir, ok, yo ya sé que tú eres omnipresente, tú eres omnisciente, tú eres omnipotente, pero ¿qué más eres, Dios? Y cuando yo voy descubriendo, voy develando en mi mente, en mi corazón, quién es Dios, mi fe, mi hermano, va teniendo más sentido, mis pensamientos en Él van teniendo más sentidos. Y ojalá y en estas semanas ese es el propósito y el deseo de mi corazón hacia tu vida. Que tú veas que tu fe con Él tiene sentido, que tu fe con Él es inamovible. Tú no te has equivocado en creer y en depositar tu confianza en Dios. Créeme que tú no te has equivocado. Pero yo quiero decirte lo siguiente, para poder casi terminar, estoy aclarando, ¿eh? Dios no necesita al más justo, al más sabio, al más piadoso, al más misericordioso, al más santo. No, Él no necesita nada. Él es el más justo, Él es el más santo, Él es el más misericordioso, Él es el más piadoso, Él es el más santo. Pero Él puede hacernos a nosotros, en su poder, con su gloria, hacernos a nosotros más justos, más piadosos, más misericordiosos, más bondadosos, más santos. Yo lo necesito a Él para ser. Pon esta frase. Yo necesito a Dios para ser. Yo no puedo ser sin Dios. Yo no puedo ser sin Dios. Yo no puedo ser santo, justo, piadoso, misericordioso sin Dios. Podré ser un moralista. Podré pretender ser buena persona. Pero Dios no quiere buenas personas, Dios no quiere moralistas, Dios quiere a hijos que sean formados a su imagen y semejanza y que hagan su voluntad y caminen con rumbo a la gloria. Eso quiere Dios. Porque buena gente, este mundo está lleno de gentes que dicen que son buenas gentes. Pero también su aceidad me enseña lo siguiente, que Dios no me necesita a mí para ser Dios. Dios no me necesita a mí para ser Dios. Él es Dios. Pero su aceidad me enseña a mí que yo en verdad soy quien lo necesita a Él. Porque Él tiene todo. Él tiene todo para crear en mi vida, Él tiene todo para sostener mi vida, Él tiene todo para hacer todo en mi vida. Yo dependo tanto de Él y Él por eso ha venido a mí. Para hacer conmigo conforme a sus planes, conforme a su poder, conforme a sus decretos, para darme vida juntamente con Cristo Jesús, para que en su preexistencia, con sus planes que ha tenido desde antes de la fundación del mundo, me predestinó para que hoy yo estuviera en Cristo Jesús, para que en un futuro yo esté en la eternidad con Él. Para eso me hizo. Entonces, su aceidad, mi hermano, el día de hoy que hemos podido ver, hace de Dios un Dios único, diferente, majestuoso e independiente. Lo hace diferente a los ídolos, a los dioses y a otro cualquier que se haga llamar Dios. Dios existe en sí mismo y tiene todo lo que quiere de sí mismo. Amén. Pero para terminar, para poder terminar, yo quiero que terminemos con 6 pensamientos. Una vez que hemos visto la aceidad de Dios. El primer pensamiento que quiero que hoy nos vayamos, ya un poquito tarde, nos hemos tardado un poquito, pero que nos vayamos de esta lección es que
Cada vez que nosotros contemplemos a Dios a través de sus atributos, podamos ver mejor su perfección, su majestad, y que podamos ver que Dios es tan diferente a todo. Inclusive Dios es tan diferente del concepto que yo tenía de Él. Entonces, contempla mejor a Dios a través de cada lección que estamos impartiendo a través de este medio. Segundo, una vez que yo conozco su aceidad, te invito a que tengamos un corazón agradecido, porque Dios no me necesitaba. Dios no me necesitaba para ser Dios. Dios no me necesitaba para ser más feliz. Pero sin embargo, Él en su bondad nos creó y nos dio vida juntamente con Cristo y compartió su gloria con nosotros y plasmó por su bondad a su imagen en nosotros, para que así nosotros, conociéndole a Él y teniendo su imagen en nuestras vidas, nosotros podamos tener gozo con Él en nuestras vidas. Ten gozo con Dios hoy y declara en tu vida: yo te necesito más a ti de lo que tú me necesitas a mí. Yo en esta mañana con mi esposa platicaba, y no voy a llorar, pero platicaba. En verdad yo no sé, mi vida no tiene un lugar, un espacio en el cual se imagine que Dios no esté conmigo. En verdad no existe ese espacio. Y le dije a mi esposa, si yo llegara a tener una vida así, no querría esa vida. No querría. Una vida sin Dios es una vida inimaginable para mí. Porque en la forma en cómo le conozco, con la forma en cómo le conocemos, yo ya no puedo irme de Él. Yo ya sé que tengo que estar ahí, pero no porque tenga que estar ahí, sino porque me deleito en estar ahí. Me deleito estar a los pies de un Dios como el nuestro. Deleita tu corazón, abre tu corazón, siempre, siempre para Él. Tercero, a través de su aceidad, reconozcamos que Dios es la fuente de todo y es el que sostiene todo y de Él depende todo. Yo no conozco mi futuro. Lo único que sé es que en mi futuro, cual sea que sea, Dios ya estuvo y por eso Él está en mi presente. Quiero repetirte esa frase. Yo no conozco mi futuro, pero Dios sí lo conoce. Y como Él conoce mi futuro, lo que está por venir, por esa razón, Él está en mi presente. Confiemos, confiemos en el Dios que nosotros hemos creído, pero confiemos también que nos va a sostener. 4. Confiemos en sus deseos, en su soberanía, que será la siguiente lección. Veremos la soberanía de Dios, pero confiemos sus deseos, su soberanía, sus planes y sus decretos para nuestras vidas, porque su voluntad es agradable y perfecta. 5. Tengo que ir un poco rápido porque ya hay que terminar, pero 5. Un Dios que es tan autosuficiente, tan independiente, que siempre ha existido, que existe y existirá, me enseña a mí que Él no necesita nada y que yo no necesito nada más que a Él. Y que si yo no lo tengo a Él, realmente yo no tengo nada. Y mi vida está completamente segura, está absolutamente segura en su existencia. Y como Él ha existido, existe y existirá, mi vida tiene una seguridad eterna e infinita. Ese es mi seguro de vida. Una seguridad eterna e infinita que trasciende la eternidad. Y sexto, después de ver todas estas cosas, después de contemplar la aceidad de Dios, ahora yo puedo entender algo. Yo existo porque Dios existe. Y si en mi vida Dios no existe, mi existencia es vana. Quiero repetírtela. Yo existo porque Dios existe. Y si en mi vida no existe Dios, mi existencia es vana.
pero mi existencia tiene sentido cuando el Dios que existe viene a mi vida y me toma y me da vida con Él y me da todo lo que Él planeó para mí. Entonces, cuando yo conozco al Dios que existe, mi existencia tiene vida realmente. Amén. Entonces, mi hermano, espero que el día de hoy tú contemples a Dios en su autosuficiencia, en su majestad y en su gloria de una mejor forma en tu vida. Y para irme, quiero leer esta frase de un autor que pudo ayudarme mucho. Espérame porque esto ya se atoró. De un autor que pudo ayudarme mucho para poder desarrollar esta clase, que es el pastor John MacArthur. Listo. Quiero que lo pongamos en la pantalla para que todos podamos leerlo. Dice así: Dios es único, independiente y diferente a todas las cosas. Él es perfectamente autosuficiente. No depende de nada, solo depende de sí mismo. Y es, por lo tanto, el ser eterno y fundamental del todo. Él es la vida y sostén para todo lo creado y para todas las criaturas. Él es Dios. Ese es un pensamiento acerca de la aceidad de Dios en la cual pudo plasmar John MacArthur en estos textos. Tú vete con este pensamiento a tu casa. Tú vete con este pensamiento a tu vida. Dios es autosuficiente y de Él depende absolutamente todo. Mi vida tiene sentido en su existencia. Amén. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por esta tarde. Señor, cuán grande eres tú, Padre. Cuán grande e insondable eres tú. Pareciera ser a veces, Dios, que al menos para mí tú eres inescrutable. No hay palabras que nos alcancen a nosotros para poderte describir. Señor, no hay tiempo en el que nosotros nos cansaríamos de meditar en ti. Pero te queremos decir hoy, Dios, muchas gracias. Porque aun cuando tú no necesitabas nada, has demandado nuestro corazón. Gracias porque tú has demandado nuestro corazón, porque nuestro corazón está mejor en tus manos que en las nuestras o que en alguien más. Gracias, Señor, porque aún tú no necesitando nada, nos pediste nuestra vida. Y es más, tú nos diste la vida de tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, porque en ti nosotros podemos encontrar todo, Señor. De ti podemos tener todo lo suficiente para esta vida y para la venidera. Gracias, Padre, porque tú has podido mover en nuestra vida tus deseos. Ayúdanos, Señor, a entender esos deseos que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque nosotros hemos podido ver tu poder en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos a ese poder. Gracias, Señor, porque tú has decretado vida y vida juntamente con Cristo en nosotros. Señor, que a lo largo de estas semanas en que nosotros te conocemos más o que te conocemos mejor, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre. Que nos ayude a traer comprensión a nuestra vida, a traer sabiduría a nuestra vida, pero sobre todo, Padre, que el Espíritu Santo nos enseñe a nosotros quién eres tú, para que nuestra vida aquí en la tierra camine con propósito, camine con seguridad y camine con sentido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella pudimos entender todas estas cosas. Y a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Y esto nosotros lo hemos hecho en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una muy buena noche. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.